No limpies tus monedas antiguas. Lo que parece un simple quarter puede esconder miles de dólares en valor. Cada limpieza elimina la historia de la moneda y puede reducir su valor de cientos o incluso miles de dólares a casi nada. Rafa. En este video veremos 4 quarters, 1991, 1993, Moneda número 1, 1996. quarter de 1991, el error más común. Imagina tener una moneda en la mano que has visto miles de veces. Ha pasado por bolsillos, cajones, supermercados y bancos sin que nadie le preste atención. Un quarter de 1991 no despierta sospechas, no suena raro, no parece antiguo, no parece valioso. Y precisamente por eso es tan peligroso. Porque este año representa el error más común en el mundo del coleccionismo, confundir lo común con lo insignificante. El quarter de 1991 es el ejemplo perfecto de cómo una moneda puede perder su historia, su identidad y su valor en cuestión de minutos por una sola decisión equivocada: limpiarla. En 1991, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo cientos de millones de quarters. Era una época de producción masiva, de eficiencia industrial, de circulación constante. Estas monedas nacieron para usarse, no para guardarse. Y durante años cumplieron exactamente ese propósito. Pasaron de mano en mano, se desgastaron de forma natural, desarrollaron pequeñas marcas, micro rayones, cambios de color. Todo eso que muchos consideran defectos es, en realidad, la huella del tiempo. Es la evidencia de que la moneda vivió, circuló y sobrevivió. El problema comienza cuando alguien encuentra uno de estos quarters y piensa que está sucio. Ve un tono apagado, una pátina grisácea o ligeramente marrón, bordes suaves, detalles que no brillan como nuevos. Entonces surge la tentación. Agua, jabón, vinagre, bicarbonato, un cepillo, incluso productos químicos más agresivos. En la mente del propietario, la lógica parece simple: una moneda limpia debe valer más que una moneda sucia. Pero en numismática, esa lógica es completamente falsa. La pátina original de un quarter de 1991 no es suciedad. Es una capa microscópica que se forma con el paso de los años debido a la interacción del metal con el aire, la humedad y el entorno. Esa pátina es una prueba de autenticidad y de envejecimiento natural. Los coleccionistas y las casas de subastas la buscan activamente, porque indica que la moneda no ha sido manipulada. Cuando esa capa se elimina, la moneda pierde algo irrecuperable, su historia intacta. Existen casos documentados de quarters de 1991 en excelente estado original que alcanzaron precios respetables en subastas especializadas, especialmente aquellos con desgaste uniforme, bordes limpios y superficies sin alteraciones modernas. No hablamos de miles de dólares en la mayoría de los casos, pero sí de una diferencia clara entre una moneda con valor coleccionable y una pieza que apenas vale su valor facial. La limpieza es la línea que separa ambos mundos. Lo más irónico es que muchos de los errores más interesantes de 1991 son sutiles. No son errores espectaculares que saltan a la vista. Son pequeños desalineamientos, ligeros dobles golpes, variaciones mínimas en el relieve, fallas de presión, diferencias en el canto. Estos detalles requieren superficies intactas para ser identificados. Una moneda limpiada pierde esas señales. Los microrelieves se suavizan, las líneas se borran, el metal queda artificialmente brillante pero muerto. Un error potencial se convierte en una moneda descartada. Hay historias reales de coleccionistas novatos que encontraron quarters de 1991 con características prometedoras. Algunos presentaban un desgaste sorprendentemente atractivo, lo que en el mundo numismático se llama desgaste honesto. Antes de consultar a un experto, decidieron limpiarlos para mejorarlos. El resultado fue devastador. Monedas que podían haber sido evaluadas, certificadas y conservadas, pasaron automáticamente a la categoría de monedas dañadas. Ninguna casa de certificación seria las aceptó sin marcar claramente "clean", una palabra que destruye el interés del mercado. El desgaste natural correcto es otro concepto clave que muchos ignoran. Un quarter de 1991 bien conservado no tiene por qué brillar. De hecho, un brillo excesivo en una moneda supuestamente antigua despierta sospechas inmediatas. El desgaste correcto se manifiesta en puntos altos suavizados, detalles aún visibles en áreas protegidas y una textura coherente en toda la superficie.
La limpieza rompe esa coherencia. Crea zonas artificialmente brillantes junto a áreas opacas, deja marcas circulares, altera el color del metal. La pátina original también actúa como una especie de escudo. Protege el metal de la corrosión activa. Al eliminarla, el quarter queda expuesto, vulnerable a manchas futuras, oxidación irregular y cambios de color impredecibles. Es decir, limpiar no solo reduce el valor inmediato, sino que acelera el deterioro a largo plazo. Una moneda limpiada envejece mal. Y los coleccionistas lo saben. En el mercado numismático, la confianza lo es todo. Cuando un coleccionista ve un quarter de 1991 con superficies naturales, sabe que está viendo una moneda honesta. Puede evaluar su grado, comparar, estimar su potencial. Cuando ve una moneda limpiada, esa confianza desaparece. No importa si el error está ahí, no importa si el año es interesante. La moneda ya no cuenta su historia completa. Y una historia incompleta no vale lo mismo. Este año, 1991, es especialmente importante porque muchos lo usan como punto de partida. Es el año que la mayoría de la gente no considera especial. Es el no pasa nada. Y justamente por eso, es donde se cometen más errores. La gente limpia lo que cree que no importa. Nadie se atrevería a limpiar una moneda de 1800, pero un quarter de 1991 parece seguro. Parece reemplazable. Parece irrelevante. Esa percepción es la trampa. También hay que entender el contexto histórico. En los años 90, la atención del público no estaba en los errores de acuñación modernos. Muchas variaciones pasaron desapercibidas. Hoy, décadas después, los coleccionistas revisan esos años con nuevos ojos. Buscan patrones, comparan matrices, estudian detalles que antes nadie documentó. Pero para que una moneda pueda ser parte de ese estudio, debe estar intacta. Cada quarter de 1991 limpiado es una fuente de información perdida. Es una posible variante que nunca será confirmada. Es una pieza que ya no puede contar cómo fue acuñada, cómo circuló, qué errores arrastró desde la prensa. Y lo más triste es que la mayoría fueron limpiados con buenas intenciones, por desconocimiento, no por malicia. Este capítulo no trata de decir que todos los quarters de 1991 sean valiosos. No lo son. Trata de algo más importante, entender que el valor no siempre está en el año, sino en la integridad. Una moneda común pero original siempre será más respetada que una moneda interesante pero alterada. Y esta lección es fundamental, porque lo que viene después es aún más delicado. Si un simple quarter, común, como el de 1991 ya puede perder todo su potencial por una limpieza mal hecha, la situación se vuelve mucho más grave cuando entramos en años con mayor complejidad, más variaciones y más errores conocidos. En 1993, las diferencias se multiplican, los detalles importan aún más y el margen de error se reduce drásticamente. Lo que en 1991 ya era un riesgo, en 1993 se convierte en un desastre anunciado para quien no entiende que, en numismática, tocar de más es destruir. Moneda número 2, quarter de 1993, cuando la limpieza borra errores valiosos. El quarter de 1993 entra en la historia como una advertencia silenciosa, una moneda que parece común, moderna y sin misterio, pero que en realidad es uno de los mayores campos minados para los coleccionistas. Después de entender cómo ciertas monedas esconden su valor en detalles mínimos, este año se convierte en el ejemplo perfecto de cómo una decisión equivocada puede borrar miles de dólares en segundos. Porque en 1993 no hablamos de errores grandes y evidentes, sino de microseñales que solo sobreviven si la moneda permanece exactamente como salió de la casa de la moneda. A simple vista, un quarter de 1993 no impresiona a nadie. Millones fueron acuñados, circularon ampliamente y todavía aparecen en cambio suelto. Esa apariencia de abundancia es precisamente lo que engañó a tantos coleccionistas durante años. Muchos pensaron que, al ser una moneda relativamente moderna, cualquier ejemplar brillante y limpio sería mejor recibido por el mercado. Lo que no sabían es que 1993 es un año conocido entre expertos por variaciones extremadamente sutiles entre casas de moneda, pequeños errores de acuñación y diferencias de superficie que solo pueden ser evaluadas si la moneda conserva su estado original. Aquí aparece el verdadero peligro, la limpieza.
En este año, más que en muchos otros, la limpieza no solo reduce el valor, sino que destruye exactamente aquello que hace especial a la moneda. Los graders profesionales no buscan brillo artificial, buscan historia intacta. Buscan líneas microscópicas, textura original del metal, señales de acuñación que solo existen cuando la superficie no ha sido alterada. Una moneda limpiada pierde esa información para siempre. Muchos quarters de 1993 presentan variaciones menores en el relieve, en la presión del golpe o en el acabado de los campos. Algunas piezas muestran ligeras desalineaciones, otras pequeñas diferencias en las letras, en el grosor del borde o en la definición del cabello de Washington. Estos detalles no saltan a la vista, y por eso mismo son tan valiosos. Son el tipo de características que separan una moneda común de una pieza digna de certificación. Pero todas dependen de una superficie intacta, sin fricción artificial, sin químicos, sin abrasión. Durante los años 90 y principios de los 2000, muchos coleccionistas aficionados cometieron el mismo error. Sacaban un quarter de 1993 de circulación, lo veían opaco, con manchas o tono grisáceo, y pensaban que limpiarlo era una mejora. Usaban productos domésticos, paños, líquidos o incluso métodos más agresivos, convencidos de que estaban devolviendo la moneda a su estado original. En realidad, estaban borrando la huella exacta que los expertos necesitan para autenticar un error. Cuando una moneda es limpiada, se crean marcas microscópicas que alteran la forma en que la luz se refleja sobre la superficie. Para un ojo no entrenado, puede parecer más bonita. Para un grader, es una señal inmediata de intervención. En el caso del quarter de 1993, estas marcas pueden cubrir o eliminar líneas de flujo del metal, pequeñas irregularidades del troquel o zonas de contacto que ayudan a identificar si un error es genuino o simplemente desgaste normal. Aquí es donde la historia se vuelve trágica. Existen casos documentados de quarters de 1993 con variaciones interesantes que nunca llegaron a ser certificadas porque fueron limpiadas antes de ser enviadas. No fueron rechazadas por ser falsas, sino por estar alteradas. El valor potencial no desapareció por el año, ni por la rareza, sino por una decisión tomada con buenas intenciones pero sin conocimiento. Este capítulo refuerza una lección clave: en el mundo del coleccionismo, mejorar visualmente una moneda no significa aumentar su valor. En muchos casos, significa exactamente lo contrario. El quarter de 1993 se convierte así en un símbolo del daño invisible. No es una moneda famosa por récords millonarios, pero sí por la cantidad de oportunidades perdidas que dejó atrás. Los expertos saben que este año exige paciencia y disciplina. Una moneda opaca pero original siempre será preferible a una brillante pero limpiada. La pátina natural, incluso en monedas modernas, es parte de su identidad. En 1993, esa pátina puede ser la diferencia entre una pieza ignorada y una moneda digna de estudio profundo. Otro aspecto crítico es la comparación entre casas de moneda. Las diferencias entre Filadelfia y Denver, por ejemplo, pueden ser mínimas pero significativas. Sin una superficie intacta, estas comparaciones se vuelven imposibles. La limpieza uniforma artificialmente la moneda, borrando contrastes y suavizando relieves que ayudan a identificar el origen exacto de ciertos errores. Muchos coleccionistas aprendieron esta lección demasiado tarde. Creyeron que estaban haciendo lo correcto, siguiendo una lógica cotidiana donde limpiar significa cuidar. Pero las monedas no siguen esa lógica. En el caso del quarter de 1993, la limpieza no es cuidado, es destrucción silenciosa. Este año también marca un punto psicológico importante en la narrativa. Después de ver cómo algunas monedas esconden su valor en errores discretos, el espectador entiende que no todo lo valioso brilla. A veces, lo más valioso es lo que parece común, incluso descuidado. El quarter de 1993 enseña que el verdadero enemigo no siempre es el desgaste natural, sino la intervención humana. Cada vez que alguien frota una moneda de este año pensando que la está mejorando, elimina información histórica. El metal ya no cuenta la misma historia. Las señales de presión, los microgolpes, la textura original desaparecen bajo una capa de daño moderno. Para los graders, esa moneda queda marcada para siempre. Este capítulo también sirve como advertencia para el siguiente paso en la historia. Si en 1993 la limpieza borra errores valiosos, el siguiente año demuestra algo aún más grave.
En 1994, la limpieza no solo destruye valor potencial, sino que elimina pruebas clave de autenticidad. Lo que en 1993 era una pérdida de oportunidad, en 1994 se convierte en una eliminación directa de identidad. Así, el quarter de 1993 actúa como un puente narrativo. Es el momento en que el espectador entiende que el problema no es solo económico, sino histórico. Las monedas no son objetos que se puedan restaurar como muebles. Cada rasguño natural, cada tono original, cada imperfección auténtica es parte de su ADN. El mensaje queda claro y contundente. Antes de tocar una moneda, especialmente una de años como 1993, hay que entender qué se está tocando. Lo que parece suciedad puede ser evidencia. Lo que parece desgaste puede ser autenticidad. Y lo que parece mejora puede ser una sentencia definitiva. Este año no castiga al coleccionista por ignorancia del mercado, sino por desconocimiento del proceso. No es necesario buscar grandes errores visibles para perder valor. Basta con borrar los detalles pequeños. Por eso, el quarter de 1993 no grita su importancia, la susurra. Y solo quienes saben escuchar, y sobre todo quienes saben no intervenir, pueden conservar lo que realmente importa. La historia continúa, y la advertencia se vuelve más oscura. Porque si aquí la limpieza borra errores, lo que viene después demuestra que puede borrar la verdad misma de la moneda. Moneda número 3, quarter de 1994, el año donde la superficie lo es todo. El quarter de 1994 no es solo un año más en la historia de la Casa de la Moneda. Para muchos coleccionistas, este año representa un punto crítico donde la superficie de la moneda determina su valor con una intensidad que pocos otros años conocen. A simple vista, un quarter de 1994 puede parecer ordinario, perfectamente común, pero cualquier observador entrenado sabe que todo depende de la pátina, del brillo original y de los microdetalles que podrían perderse con un simple intento de limpieza. En este capítulo, vamos a sumergirnos en la historia de este año, en cómo los errores de superficie pueden destruir o multiplicar el valor de una moneda, y en las historias reales de subastas que demostraron que, en 1994, la superficie lo era todo. Para entender la importancia de 1994, primero debemos recordar lo que pasó en los años anteriores. Los quarters de 1991 y 1993 ya habían mostrado que los errores y las variantes podían ser valiosos, pero esos años tenían una tolerancia un poco más amplia. Una moneda con desgaste moderado o pequeñas marcas aún podía ser considerada coleccionable si conservaba ciertos detalles. Sin embargo, 1994 cambió la regla del juego, la certificación profesional empezó a enfocarse en la preservación de la superficie original como nunca antes. Esto significa que cualquier intento de limpiar, pulir o incluso restaurar la moneda podía reducir drásticamente su valor. La diferencia entre desgaste natural y daño por limpieza es sutil, y los graders expertos saben detectarla casi al instante. El desgaste natural es el resultado del paso del tiempo, de la circulación normal y del contacto con otras monedas. Estas marcas cuentan la historia de la moneda, le dan autenticidad y, paradójicamente, a veces aumentan su atractivo para coleccionistas que buscan ejemplares con historia. Por otro lado, el daño por limpieza es artificial, manchas de químicos, arañazos por frotado o pulido excesivo, todo esto se ve claramente bajo la lupa de un experto y se penaliza severamente. Para los quarters de 1994, esta diferencia es crucial, porque las monedas de este año son particularmente sensibles. La aleación utilizada y el proceso de acuñación hacen que la superficie pierda su valor de manera irreversible si se altera. Hay ejemplos claros de cómo una diferencia sutil puede cambiar todo. En una subasta reciente, un quarter de 1994 en estado MS-65, completamente sin limpiar, se vendió por más de $450. La moneda tenía una pátina natural, con un brillo original que resaltaba los detalles del relieve y las inscripciones. La luz reflejaba suavemente el contorno de George Washington y los bordes de la moneda mostraban un desgaste mínimo pero auténtico. Contrastemos esto con otro ejemplar de la misma subasta, que había sido limpiado por un coleccionista sin experiencia. A simple vista parecía brillante y perfecto, pero bajo el ojo experto, los graders detectaron microarañazos y pérdida de textura en las letras. Esta moneda, que pudo haber alcanzado un precio similar si estuviera intacta, terminó sin valor coleccionable real,
vendiéndose por apenas unos $. La lección es clara, para 1994, la superficie lo es todo. La narrativa de este año no termina solo con subastas y números. Hay coleccionistas que cuentan historias personales sobre cómo descubrieron la importancia de la superficie en los quarters de 1994. Uno de ellos recuerda haber encontrado un rollo de monedas olvidado en el cajón de su abuelo. Entre los quarters desgastados, apareció un 1994 que aún conservaba su brillo original, casi como si hubiera salido directamente de la casa de la moneda. Al enviarlo a certificar, la moneda recibió una calificación alta y se convirtió en una de las piezas más valiosas de su colección, demostrando que incluso entre cientos de monedas comunes, la superficie adecuada puede transformar un ejemplar ordinario en un tesoro. La tensión aumenta cuando consideramos los casos más extremos, monedas que, debido a limpiezas inadecuadas o accidentes de manejo, quedaron irremediablemente dañadas. En otra subasta, un lote de 1994 se presentó con monedas que habían sido sumergidas en detergentes y pulidas con cepillos duros. El grader fue implacable, ninguna de ellas pasó de un estado bajo, y el precio de venta reflejó el desastre. Esto refuerza la importancia de la paciencia y del conocimiento. Muchas personas, al ver monedas opacas o sucias, sienten la necesidad de arreglarlas, sin saber que precisamente ese impulso puede destruir siglos de historia numismática. Algo fascinante de este año es cómo conecta con los errores de años anteriores. Los quarters de 1993, por ejemplo, ya mostraban pequeñas variantes y errores de acuñación que podían ser valiosos si se preservaba la superficie. El 1994 heredó esta sensibilidad y la llevó al extremo, incluso una variación mínima en el relieve o en el borde de la moneda solo sería apreciada si la superficie estaba intacta. En otras palabras, los coleccionistas de 1994 aprendieron una lección que los años anteriores solo habían insinuado: no importa qué error tengas, si la superficie no está perfecta, el error no vale nada. Este concepto también se refleja en la economía del coleccionismo. Los quarters de 1994 sin limpiar se han convertido en una inversión codiciada, mientras que los ejemplares que han sido alterados pierden casi todo su valor en cuestión de minutos en el mercado secundario. Un coleccionista experimentado explica que comprar un 1994 requiere paciencia y conocimiento. Buscar un ejemplar en circulación que aún conserve su pátina natural puede tomar años, pero la recompensa suele ser proporcional al esfuerzo. Esto también explica por qué, en subastas recientes, las monedas de 1994 intactas superan con creces a otras de años similares en términos de precio, aunque estas últimas sean más raras o tengan errores más notorios. Otro punto que resalta la singularidad de 1994 es la reacción de los servicios de certificación. A diferencia de otros años, los graders aplican criterios extremadamente estrictos para determinar si la superficie es original. Una simple traza de limpieza puede reducir una calificación de MS65 a AU50, lo que significa una caída en el valor de cientos o incluso miles de dólares. Esta severidad no es arbitraria, refleja la fragilidad de la moneda y la alta demanda de ejemplares intactos. La lección para los coleccionistas es clara: nunca intentes restaurar la moneda por tu cuenta, cada acción puede ser irreversible y económicamente devastadora. No podemos dejar de mencionar cómo la historia de 1994 prepara el terreno para el último año crítico en nuestra serie. Si los quarters de 1991, 1993 y 1994 enseñaron a los coleccionistas a valorar los errores y la superficie, el siguiente año nos mostrará qué sucede cuando ambos factores convergen en un error definitivo. El 1994 es la prueba de que, aunque el error exista, sin una superficie original, la moneda pierde toda relevancia. Esto genera una expectativa natural: el coleccionista empieza a preguntarse qué sorpresas le depara el siguiente año, donde se cruzan la rareza y la perfección de la superficie para crear verdaderos récords de coleccionismo. Mientras tanto, la narrativa de 1994 continúa atrayendo a nuevos coleccionistas, que se sienten fascinados por la historia detrás de cada moneda. Los foros de numismática y las comunidades en línea muestran miles de fotografías de quarters de 1994, cada uno acompañado de la historia de cómo fue encontrado, qué grado recibió y qué precio alcanzó. Esto no solo mantiene viva la historia, sino que también crea un sentido de comunidad. Los coleccionistas comparten consejos, alertas sobre limpieza y estrategias para encontrar ejemplares intactos. Es un año que enseña paciencia,
respeto por la historia y la importancia de observar los detalles más pequeños. Al final, la lección del quarter de 1994 es clara: en este año, la moneda no es solo un pedazo de metal, sino un testimonio del tiempo y de la habilidad de los expertos que la evalúan. Cada arañazo, cada brillo natural y cada microdetalle cuentan una historia que puede transformar una pieza común en un tesoro. La conexión con años anteriores muestra una progresión en la manera en que los coleccionistas y los graders valoran las monedas, y prepara el escenario para el último capítulo, donde la combinación de error, rareza y conservación alcanza su máxima expresión. En resumen, el 1994 es el año donde la superficie define el destino de la moneda. Es un recordatorio de que, en numismática, no basta con tener una pieza antigua o un error inusual. La manera en que la moneda ha sido preservada es lo que realmente determina su valor y su historia. Los coleccionistas que comprenden esto saben que cada acción, cada decisión sobre una moneda, tiene consecuencias duraderas. Por eso, el 1994 no solo enseña sobre la fragilidad de la superficie, sino que también prepara a quienes siguen la serie para comprender el impacto absoluto del último año, donde todo culmina y el error definitivo se convierte en leyenda. Si has disfrutado de la historia del 1994, vale la pena mantenerse atento para el próximo capítulo. Allí, veremos cómo los principios aprendidos en este año culminan en un ejemplar que supera todas las expectativas, un cierre perfecto que combina error, conservación y una historia de subasta que ningún coleccionista querrá perderse. Por ahora, recuerda que la paciencia, la observación y el respeto por la superficie son las claves para entender por qué un quarter de 1994 puede ser mucho más que una simple moneda, puede ser un testigo silencioso de la historia de la numismática. Moneda número 4, quarter de 1996, el error irreversible. Cuando hablamos del quarter de 1996, nos encontramos con un caso que redefine lo que significa el valor en el mundo de las monedas modernas. A simple vista, este quarter puede parecer simplemente una pieza más de la circulación, un ejemplar que cualquiera podría tener en su bolsillo sin prestarle demasiada atención. Sin embargo, para los coleccionistas y profesionales del grading, cada 1996 es una historia que puede convertirse en una tragedia si no se maneja con cuidado. Este año en particular no destaca por errores de acuñación visibles, ni por rarezas espectaculares, sino por un enemigo silencioso: la limpieza humana. La historia comienza con la observación de que, a finales de los 90, muchos coleccionistas aficionados no entendían la importancia de la pátina y la superficie original de una moneda. El quarter de 1996, aunque aparentemente común, era extremadamente sensible a cualquier intervención. Los servicios profesionales de certificación, como PCGS o NGS, empezaron a notar un patrón alarmante: monedas que mostraban signos de limpieza, incluso ligera, eran sistemáticamente rechazadas o bajadas de grado. Esto no se debía a que el quarter fuera inherentemente defectuoso, sino a que la limpieza alteraba los microdetalles que determinan su calidad y autenticidad. A diferencia de los quarters de 1991, 1993 o 1994, donde los errores de acuñación o las diferencias de superficie podían ser identificados y apreciados, el 1996 se convirtió en un ejemplo de cómo la intervención humana puede arruinar potencialmente un ejemplar valioso. Mientras que un quarter de 1991 podía ocultar errores sutiles que el ojo experto sabía encontrar, y un 1993 podía perder microvariaciones por limpieza, el 1996 presentaba un riesgo aún más insidioso. Parecía totalmente normal hasta que se tocaba. Incluso una limpieza con productos suaves o un intento de eliminar manchas podía provocar que la pieza perdiera automáticamente su potencial de ser certificada como Mint State o de alto grado. Los coleccionistas que siguieron los años previos aprendieron la lección demasiado tarde. Muchos habían intentado mejorar la apariencia de sus quarters de 1996, creyendo que al hacerlos más brillantes o al quitar marcas superficiales estaban aumentando su valor. El efecto, irónicamente, fue el contrario. Monedas que podrían haber alcanzado calificaciones altas en subastas o ventas privadas terminaron siendo rechazadas o calificadas como imperfectas, con valores que cayeron drásticamente. La diferencia entre un ejemplar de 1996 valorado en varias decenas de dólares y otro considerado prácticamente común, a menudo, era simplemente la decisión de no tocar la superficie original. Este punto finaliza un recorrido que hemos visto a lo largo de los quarters anteriores.
En 1991, aprendimos que incluso los errores más sutiles podían aumentar significativamente el valor de una moneda, siempre que su pátina y desgaste fueran naturales. En 1993, entendimos que la limpieza podía borrar microdetalles críticos, reduciendo drásticamente la apreciación de ciertos ejemplares. En 1994, vimos cómo la superficie original podía ser determinante, y cómo una moneda sin limpiar podía alcanzar precios que sus versiones limpiadas jamás soñarían. Y ahora, en 1996, el patrón se repite, pero con un enfoque más extremo. Aquí, la mano humana es literalmente la diferencia entre una pieza común y una que todavía tiene potencial de apreciación. El caso del Quarter de 1996 también nos recuerda una regla básica que todos los coleccionistas deberían interiorizar: menos es más. La manipulación, aunque sea con la mejor intención, puede revertir siglos de historia que una moneda ha acumulado en su superficie. La oxidación natural, el brillo pagado por el tiempo, las pequeñas marcas de circulación, todos estos elementos cuentan una historia. Cada imperfección habla de un viaje que la moneda ha hecho desde la casa de la moneda hasta nuestros días. Al intervenir, incluso de manera ligera, borramos esa narrativa y con ella, su valor histórico y numismático. El valor de los Quarters de 1996 no reside en la rareza de errores de acuñación o en variaciones dramáticas. Su importancia es más sutil, más ligada a la autenticidad de la experiencia que ofrece a los coleccionistas. Una moneda que nunca ha sido tocada por un intento de limpieza puede ser evaluada como mint state, puede alcanzar niveles altos en subastas y puede convertirse en un ejemplar que los coleccionistas buscan durante décadas. Por el contrario, una moneda manipulada puede ser prácticamente invisible en el mercado, aunque a simple vista siga siendo un Quarter de 1996 perfectamente común. Este fenómeno también explica por qué los servicios de grading han sido tan estrictos en la última década. No basta con que un Quarter tenga un diseño perfecto o una acuñación impecable, la superficie original es un criterio fundamental. El 1996 sirve como advertencia clara, incluso el intento más pequeño de mejorar el aspecto de la moneda puede resultar irreversible. Y es que, a diferencia de errores de acuñación que pueden ser identificados y valorados, la limpieza borra información que jamás podrá ser recuperada. Una vez que una moneda es tocada, sus características naturales desaparecen y con ellas, la confianza de los coleccionistas y expertos en el valor del ejemplar. Para quienes todavía tienen Quarters de 1996 en circulación, este capítulo final ofrece un consejo crucial: no los limpien. Muchos de estos ejemplares siguen en manos de coleccionistas casuales o en circulación en billeteras y frascos de monedas. Su valor no se mide solo en términos monetarios, sino en términos de potencial de apreciación futura. Cada coin que permanece intacta tiene la posibilidad de convertirse en una pieza que algún día podría alcanzar un grado alto, ser subastada o incluso ser la joya de una colección completa de Quarters de los 90. La intervención humana, en este caso, es literalmente la diferencia entre preservar la historia y destruirla. Además, el Quarter de 1996 nos enseña algo que conecta con la narrativa de los coins anteriores: no siempre es el año el que determina el valor. En 1991, 1993 y 1994 vimos cómo errores específicos o la condición de la superficie podían hacer que una moneda aparentemente común se volviera codiciada. En 1996, la lección se vuelve aún más clara: el problema no es la acuñación ni el diseño, sino la mano humana que toca la moneda. La decisión de no limpiar es, paradójicamente, la acción que puede transformar un Quarter ordinario en un ejemplar valioso. Este patrón también tiene implicaciones educativas. Coleccionistas novatos tienden a pensar que las monedas deben verse brillantes, que cualquier marca es un defecto a eliminar. Los Quarters de 1996 son la evidencia contraria: la historia y la autenticidad valen más que cualquier brillo superficial. Los graders lo saben y lo aplican rigurosamente, asegurando que solo las monedas que han preservado su estado original obtengan los grados más altos y el reconocimiento que merecen. Es una lección que trasciende este año en particular y se aplica a toda la numismática moderna. En términos de mercado, el efecto es tangible. Un Quarter de 1996 sin limpiar y en excelente condición puede venderse a precios que sorprenden a los coleccionistas casuales, mientras que un ejemplar similar, pero que ha sido manipulado, pierde casi toda su valorización. Esto no es una exageración. En subastas recientes,
coins de 1996 en mint state sin intervención han superado las versiones tratadas por márgenes significativos. La diferencia entre éxito y fracaso, entre ganancia y pérdida, se resume en una regla sencilla: no limpiar. El quarter de 1996 también cierra un círculo que comenzamos con los coins de 1991. Cada capítulo anterior nos enseñó que la superficie y la condición importan tanto como los errores o la rareza. En 1991 vimos cómo pequeños detalles podrían pasar desapercibidos pero ser cruciales. En 1993 y 1994, el enfoque estuvo en cómo la limpieza arruina esos detalles y cómo la autenticidad de la superficie determina el valor. Finalmente, el 1996 lleva la lección al extremo. Aquí, no hay un error visible que contar, el error lo cometemos nosotros al intentar mejorar lo que ya es perfecto en su estado original. La narrativa completa del vídeo termina aquí, mostrando que el coleccionismo no se trata solo de lo que tenemos en la mano, sino de cómo respetamos la historia que cada moneda representa. En conclusión, el quarter de 1996 es más que un simple coin, es un recordatorio del respeto que debemos tener hacia el pasado numismático. Cada ejemplar es una cápsula del tiempo, y cada limpieza innecesaria es un borrón irreparable. El mensaje final es claro: no limpiar puede ser la diferencia entre una moneda común y una pieza valiosa que trascienda décadas. Los coleccionistas inteligentes saben esto, y quienes quieran preservar sus monedas para el futuro deben aprenderlo también. La lección de 1996 se une a la de los años anteriores, completando un recorrido que demuestra que la mano humana puede ser el mayor enemigo de una moneda, y que, a veces, la mejor acción es simplemente dejar que la historia siga intacta sobre el metal. Hoy, cada coin de 1996 que permanece sin limpiar se convierte en un testigo silencioso de las decisiones que tomamos como coleccionistas. Nos recuerda que la paciencia, el respeto por la superficie original y la comprensión de la historia son más valiosos que cualquier brillo momentáneo que podamos intentar imponer. Así, el 1996 no solo enseña sobre un año específico, sino sobre principios fundamentales de la numismática: autenticidad, preservación y el poder de no intervenir. Y al final, esa lección puede ser más valiosa que cualquier precio que la moneda pueda alcanzar en el mercado. Con esto, concluimos nuestro recorrido a través de los quarters críticos de los 90. Desde el 1991 hasta el 1996, hemos visto cómo cada año presenta sus desafíos, cómo la limpieza y la intervención humana pueden alterar radicalmente el valor, y cómo la paciencia y el respeto por la historia se convierten en los verdaderos guardianes del coleccionismo exitoso. El quarter de 1996 es la culminación perfecta de esta lección. Una advertencia, un ejemplo, sobre todo, una oportunidad para que los coleccionistas comprendan que, a veces, no hacer nada es la acción más valiosa que podemos tomar. Palabras finales: cada 1996 que permanece intacto es un pequeño tesoro, no por su rareza, sino por haber resistido la tentación de ser alterado. Su valor real reside en la historia que conserva, en la autenticidad que ofrece y en la lección que nos deja sobre el respeto hacia cada moneda que entra en nuestras manos. Este es el mensaje definitivo que el quarter de 1996 nos transmite: la mejor intervención es ninguna intervención. Esta historia cierra un capítulo crucial en la numismática moderna, recordándonos que la historia de cada moneda es única, y que nuestra responsabilidad como coleccionistas es preservarla, no alterarla. Los quarters de 1996, y todos los coins que les precedieron, nos enseñan que el verdadero valor no está en la apariencia, sino en la autenticidad, y que la paciencia y la prudencia son las claves para mantener viva la historia de cada pieza que coleccionamos.